La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas legislativas y administrativas, o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, en el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. La sentencia SU 039 de 1997 señaló los parámetros para la realización de las consultas previas con los grupos étnicos del país y en ella encontramos importantes aportes para la protección y garantía de los derechos de las comunidades. Porque bueno, antes había una ley que es la ley 89 de 1890, imagínense, una ley que tiene muchos años, en el cual se hablaba, entre otras cosas, de la necesidad de regular lo concerniente a la protección de los derechos territoriales de las comunidades. Y dos, en el tema organizativo, ¿sí? Esta norma, que aún está vigente, establecía sobre ellos, por ejemplo, que ellos podrían tener sistemas de autoridad propios y sistemas de justicia propia. Pero evidentemente, desde el año 1957, la OIT comenzó a trabajar en el tema de los derechos de las comunidades, en un primer momento sobre lo que tenía que ver con los derechos laborales y desde el año 89 sobre los demás derechos. Ahí es donde aparece el convenio 169 de la OIT, que en Colombia fue suscrito antes de la Constitución, meses antes de la Constitución, y que en toda la discusión que se estaba dando en el mundo sobre el tema del multiculturalismo, del pluralismo jurídico y de la necesidad de proteger esas culturas que habían sido vulneradas por mucho tiempo, tenían que tener una normatividad y unos derechos especiales. La figura de la consulta previa se reconoce inicialmente mediante la ratificación del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo. Posteriormente, dicha institución se incorpora en la legislación colombiana mediante la Ley 21 de 1991, que tiene como principal objetivo proteger la integridad social, cultural y económica de los pueblos. Esto mediante acciones administrativas como la expedición de licencias ambientales para la explotación de recursos naturales, y acciones legislativas como la expedición de normas que involucren a los pueblos. En Colombia la consulta previa está en un limbo jurídico porque no tenemos una regulación expresa, pero tampoco aplicamos de manera garantista el convenio 169 de la OIT. De tal manera que lo que pasa en la práctica es que cada consulta se hace de manera distinta, dependiendo de los involucrados, dependiendo también de los intereses privados o públicos en juego, de tal forma que no hay un protocolo transparente, uniforme, que se aplique caso por caso. Por tanto, yo no diría que hay una institucionalidad predecible, transparente, sino que hay un gran interrogante y una gran zona gris sobre cómo se debe hacer una consulta previa. En el papel, digamos, en Colombia tú tienes una jurisprudencia que hasta hace un par de años era bastante garantista y que fue como progresando, si quieres, digamos, o avanzando en un sentido garantista, pues, para las comunidades. Hay unos pasos para atrás en los últimos años en materia de jurisprudencia, consulta previa, y eso no quiere decir que todas las consultas se hagan así, ¿cierto? Ni que todos los derechos se respeten, pero cuando uno lo piensa es al revés, se da cuenta que
pues esas decisiones judiciales son en realidad consecuencia de la movilización de los grupos étnicos y los grupos campesinos últimamente para que se les respeten los derechos. Entonces hay unos casos en los que pasan cosas, ciertas cosas buenas, digamos, o que se respetan un poco esos estándares, esas pautas de la Corte, siempre que las comunidades igual se organicen y se movilicen, ¿no? Si no, este es un Estado cuyos gobiernos no son en realidad respetuosos de la consulta previa. Ahora, en los últimos años sí hay una serie de prácticas que tienden en algunos casos a respetar algunos de esos estándares, no todos, pero hay, digamos, la expedición del decreto ley de víctimas y restitución de tierras para pueblos indígenas es un caso en el que la consulta previa funcionó, digamos, bastante bien, porque los pueblos indígenas hicieron mucha presión, se movilizaron, se organizaron muy bien, y ese es un decreto que ellos mismos consideran que fue consultado, ¿no? Es una experiencia exitosa. Ahora, cómo el gobierno les ha cumplido o incumplido los acuerdos, digamos, después de eso, es otra cosa, y cómo se los cumple o no se los cumple para todo lo que viene, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento el gobierno está otra vez queriendo sentar a los grupos étnicos a consultarles un proyecto de ley sobre consulta previa, ¿no? Entonces sabe, en este momento, este gobierno sabe que no puede hacer lo que estaba tratando de hacer en el año 2007, que es presentar un proyecto de ley sin decirle a nadie y luego aprobarlo y que lo demanden, ¿no? Ahora sabe que hay movilización social, hay presión, entonces trata de todas las formas posibles de que eso pase. Entonces a veces se cumple, a veces no, siempre es un tema en disputa, siempre, porque se juegan muchas cosas ahí. Y si las comunidades no están organizadas, el gobierno en general va a tender de hacerse el gol, digamos, como se dice coloquialmente. Pero en muchos otros casos sabe que no es tan fácil, entonces intenta como por lo menos dialogar y eso, ¿no? En Colombia se han hecho muchas consultas previas y ha habido como varias etapas en el tema de consulta previa. Yo recuerdo que en los inicios, después del suscrito el convenio 169, nadie sabía que era una consulta previa. Entonces imagínense, desde el 91 hasta el 94 no hubo consultas previas, porque nadie sabía cómo era. Posteriormente comenzaron a hacerse consultas previas, pero no teníamos ni claro el procedimiento, ni la gente conocía, ni las comunidades conocían sus derechos. Posteriormente hubo una etapa en la cual se invisibilizaban las comunidades, en el cual se decía no existen comunidades, existiendo comunidades en este territorio, y eso también generó un impacto. Hoy tenemos un fenómeno completamente diferente, y es que si hay comunidades hay que hacer consulta previa. El problema y mi gran discusión es cómo se están haciendo las consultas previas en este momento en el país, ¿sí? Y ahí tenemos una discusión muy fuerte, y es la regulación que ha habido sobre consulta previa, las directivas que se han sacado, en la norma que se ha sacado sobre eso, que con mi manera de entender, son contrarias a la Constitución, a la ley y a los derechos de los pueblos, porque no se consultaron y están estableciéndose procedimientos para realizar la consulta. Entonces eso ha hecho que la consulta sea un permanente conflicto, una permanente disputa, ¿sí? Y que la Corte Constitucional, mire, más de 90 sentencias ha tenido la Corte Constitucional sobre consulta previa. Y aquí debo destacar de manera muy especial el aporte fundamental que ha tenido la Corte Constitucional en la defensa de este y otros derechos de las comunidades. O sea, por esa razón yo creo que hay que hacerle un reconocimiento especial a la Corte sobre la defensa de este derecho. Y por último, simplemente debo señalar mi preocupación. O sea, no es hacer consultas por hacerlo, es cómo vamos a hacer para el tema del modelo de desarrollo del país, un modelo de desarrollo que requiere de una discusión muy fuerte. ¿Qué es lo que queremos? Queremos sacar todos nuestros recursos naturales y llevárnoslo para implementar un desarrollo en este momento, y no pensamos hacia adelante, hacia las generaciones futuras. Esa discusión es una discusión que tenemos que darle en el país. Bueno, yo creo que la consulta previa en Colombia todavía tiene muchas deficiencias. Han habido muchas deficiencias en su implementación y es absolutamente inconcebible que en Colombia, hoy a 2015, no haya una ley estatutaria que regule la consulta previa como derecho fundamental. Creo que ha habido una gran negligencia por parte del Estado en este tema. Hasta ahora pues hay un decreto presidencial, creo que el Ministerio del Interior ha hecho todo lo posible, pero nos falta mucho más pensar en la implementación de la consulta previa. En ese sentido yo creo que es muy importante, es muy valioso, pero no ha sido tan efectiva como nos gustaría a los colombianos. De hecho, yo creo que cuando hemos visto consulta previa ha sido a través de tutelas. Yo creo
porque así es como llegó a la opinión pública, pero no ha habido un procedimiento estándar, claro, coherente, que pueda informarle a toda la ciudadanía y que le dé seguridad jurídica. Nuestro país siempre se ha caracterizado por albergar los paisajes más bellos y una gran cantidad de recursos naturales, además de tener gran diversidad étnica y cultural. Según los datos proporcionados por la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, existen 102 pueblos indígenas, y aproximadamente 18 de ellos se encontraban en peligro de extinción hace algunos años. Hoy en día esa cifra aumentó a 35, esto debido al desplazamiento de las comunidades de sus territorios. Esto refleja en gran medida cómo la globalización y el afán por sobresalir económicamente, se convierten en enemigos directos del bienestar de las comunidades en nuestro país. A través de mecanismos como la consulta previa, se ha tratado dar un poco de atención a los pueblos indígenas que, por lo general, no son muy tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, vemos como en varias ocasiones, los más poderosos realizan megaproyectos y satisfacen sus intereses sin respuesta alguna por parte de las autoridades. Esto deja mucho que pensar. Todo el discurso acerca de la importancia de la pluriculturalidad y multietnicidad, no se refleja en la realidad de nuestro país. Es por esto que, si los elementos como la consulta previa no son tomados en serio y no se convierten en una medida real de control, vamos a terminar por acabar con todas las comunidades indígenas que han sido de gran valor en la historia y tradiciones de Colombia.